Bienvenidos, como todos los lunes, a nuestra Facultad de Derecho, a la Secretaría de Extensión Universitaria de esta Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hoy tenemos un invitado de esos que nosotros denominamos de lujo, porque es una personalidad del ámbito académico que nos honra con su presencia. Así que le voy a dar la palabra a nuestra directora del Instituto de Derecho de Familia, la doctora Alicia Taliercio. Bueno, muchas gracias, Fabio. Muy buenas tardes a todos. Muy bienvenido, doctor Marcos Córdoba. Como siempre, es un placer que esté con nosotros. Ya es un amigo de la casa, ¿eh? Ya permanentemente estamos acudiendo a usted por su sapiencia, por sus conocimientos. La verdad, recién en la previa estábamos escuchándolo y si no miramos la hora, creo que seguimos. Maravilloso. Bueno, el doctor Marcos Córdoba, voy a decir algunas de las maravillosas cosas que tiene en su currículum. Es decano de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, profesor titular de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de UBA y de la Universidad Abierta Interamericana, presidente de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones, docente investigador de primera categoría del Ministerio de Educación de la Nación, director del Seminario Permanente de Investigación de Derecho de Presión de Familia y Sucesiones del Instituto Gioia de la Universidad de Buenos Aires. Especialmente es un disertante a nivel tanto nacional como internacional, como bien dijo Fabio, un disertante de lujo. Bienvenido, doctor. Hoy lo vamos a escuchar en reparación por daños en las relaciones de familia. La audiencia es toda suya. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Taliercio, que es una referente del derecho argentino. Muchísimas gracias también a Fabio y a Ariadna por la cordialidad con que siempre me siento recibido por ustedes, que hace que estar con ustedes sea el ejercicio de un placer, de un llamado, una vocación. Nos corresponde hablar hoy de uno de los temas que mayores dificultades le ha traído al derecho de familia y que, hablando muy en confianza y solo entre nosotros, muchas dificultades les han traído en sus vidas personales a grandes especialistas del derecho de familia, donde incluso algunas celebridades de este derecho en algún momento se habían mostrado muy proclives hacia una línea de pensamiento y algún acontecimiento de su vida personal, familiar, los llevó luego a revocar sus puntos de vista. Lo cual le pone al tema algunos condimentos que lo iluminan, que lo hacen de mayor interés y que nos hacen comprender que en el derecho no nos tenemos que dejar guiar por nuestras subjetividades, sino que tenemos que analizar las relaciones jurídicas sobre el estándar de la población a la que va dirigida ese derecho. Es decir, yo les cuento también una anécdota personal. Hace unos años yo intervine en varias de las comisiones unificadoras, alguna que aprobó diputados y luego después no fue ley, desde hace 1000 años, desde que era chico. Y en todos los casos, incluso en este último caso, para redactar el libro de sucesiones junto con un profesor del litoral, el doctor Ferrer, nos encontrábamos que había algunas cuestiones que nosotros habíamos escrito en un sentido, pero que la sociedad en su conjunto y la sociedad jurídica en particular decidían en un sentido contrario. Entonces nosotros propusimos como normas algunas cosas que habíamos criticado, pero porque sentimos que no podíamos ser arbitrarios. En el derecho pasa eso, y en este derecho, que es el derecho de daños, hay que prestar mucha atención, donde nuestros análisis no partan de nuestra circunstancia personal. Porque nosotros no elaboramos el derecho para nosotros, elaboramos el derecho como lo elaboran los que trabajan para otros. Es un trabajo solidario, es un trabajo pensando en las necesidades del otro.
en el derecho de familia, hasta la década del 80, siempre se consideró que no procedía la reparación del daño intrafamiliar. Y había algunas frases célebres, por ejemplo, un gran autor, Guillermo Borda, decía, pero ¿cómo un cónyuge va a demandar por daños al otro y después a la noche va a compartir el lecho conyugal? Era impensado. Claro, por lo pronto en aquella época no había divorcio vincular y por más que un cónyuge demandara al otro por daños, iban a seguir unidos por un vínculo que era el vínculo matrimonial, lo cual no quiere decir que compartieran el lecho conyugal a la noche. Otros autores decían, ¿qué sentido tiene que un cónyuge indemnice a otro? Es como que se está dando la plata a él mismo, porque si hay sociedad conyugal, eso también era una manifestación de ignorancia de que en la estructura jurídica de la República Argentina, ya en la época del Código de Vélez, más allá de que los bienes gananciales se dividen al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, durante la vigencia plena del matrimonio, cada cónyuge dispone y administra de los bienes ganados con su propio patrimonio. Y además los rubros indemnizatorios, en su mayor parte, no son gananciales, son propios. Solo algunos pequeños rubros son gananciales, son los que sustituyen a los ingresos que produce la consecuencia del trabajo. El resto son propios. Pero lo cierto es que esa era la concepción general de los juristas. En la década del 80, en 1980, hay un famoso congreso en Comodoro Rivadavia, donde un gran profesor cordobés, Luis Moase de Espané, lleva la batuta cantante y se empieza a impulsar la idea de que podía haber reparación por daños en reclamos intrafamiliares. Por supuesto, los daños en derecho de familia pueden ser intrafamiliares o también hay una relación exógena. Es decir, cuando, por ejemplo, un niño daña a un tercero, tenemos la responsabilidad del niño, tenemos la responsabilidad del padre del niño. Si ese niño, por supuesto, no llegó a la mayoría de edad, por eso es niño y no se ha emancipado, porque si no también cesa, en la medida además que el daño que causó el niño no sea consecuencia del ejercicio de su profesión o de una relación de dependencia, donde el niño no responde a lo que le indica el padre, sino que el niño responde a lo que le indica la patronal, para que se entienda, o lo que le indica su ciencia o su arte si tiene título universitario. Son todas causas por las cuales no responderían los padres como excepción cuando hay una persona que todavía no llegó a la mayoría de edad. Lo cierto es que en ese congreso de Comodoro Rivadavia, donde por ejemplo Zanoni todavía era un joven estudioso, actuó como secretario de una comisión, no como lo que después llegó a ser, Belucio intervino bastante, se empezó a hablar de la posibilidad de reparación por daños ante los incumplimientos matrimoniales y fundamentalmente el daño moral. Pero el hito trascendente que hubo fue un fallo de una magistrada judicial de la provincia de Buenos Aires, que fue la doctora Delma Cabrera, que fue la primera que hizo lugar a que un padre reparara a su hijo por no haberlo reconocido espontáneamente. Es decir, un hijo extramatrimonial requiere reconocimiento para ser puesto en el vínculo de familia. El padre no lo hizo y entonces se lo condenó a indemnizarlo por el daño que le había causado al hijo esa falta de establecimiento en el vínculo de descendiente. Es lo que se llaman los actos de emplazamiento. A partir de ahí cambió la historia del derecho de daños respecto del derecho de familia. No obstante ello, hasta el día de hoy, y con el nuevo Código Civil y Comercial, para ya dejar la historia de lado, hay un sector, una escuela del derecho de familia, que dice que no son reparables, por ejemplo, los daños causados por los incumplimientos de ciertos deberes de familia. Y otra escuela del derecho de familia y otra escuela del derecho de daños que sostiene que sí son reparables o indemnizables. Como el derecho se construye diariamente, el derecho es dinámico,
tenemos que nosotros en esta numerosa reunión, esta reunión de más de 100 personas que son entusiastas del derecho, construir el derecho, que es el derecho que se debe aplicar hoy y que se aplicará en el tiempo futuro cercano. Y para eso tenemos que hacer un análisis concreto. Vamos a hablar de la República Argentina con las características de la cultura de la República Argentina y en base a lo que en la República Argentina es exigible o no es exigible. Entonces, para eso le voy a pedir ayuda a Ariadna. Me gustaría que Ariadna empiece por leer la primera parte solamente del artículo 4 del Código Civil y Comercial, pero solo la primera parte. Sí, cómo no. Buenas tardes a todos y todas. Dice así. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República. Listo, Ariadna. Acordémonos de eso. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República. En la oportunidad y estando en esta misma queridísima universidad, me acuerdo que yo hacía un chiste y a la persona que me decía esto le decía, bueno, ahora búsqueme el artículo que dice que la jurisprudencia es obligatoria para alguien. Entonces, la gente empezaba a buscar en el código y por supuesto nunca la encontró. Y al rato yo dije, y a ver, léanme el artículo que dice que la doctrina de los autores obliga a alguien. Porque lo cierto es que la doctrina de los autores no obliga ni siquiera a los autores. Por eso es que muchas veces los autores un día dicen blanco y al día siguiente dicen rectifico y dicen negro. Porque los pensamientos de los autores no obliga a nadie. En la Argentina lo único que obliga es la ley. No solo porque lo dice el artículo 4, sino porque si revisamos los artículos 19, 18, la Constitución Nacional en su conjunto, vemos que nadie está obligado a lo que la ley no manda, ni privado de lo que ya no prohíbe, nadie se puede ser condenado si lo es en base a una norma preexistente al hecho que da lugar a ese proceso. Entonces, tenemos una estructura positivista de derecho, nos guste o no nos guste. Ahora, estructura positivista de derecho no quiere decir que yo aplico una regla determinada o un artículo determinado, porque el artículo 2 del Código Civil y Comercial, y ya no le pido tanto a Ariadna, pues la voy a ver loca, pero el artículo 2 del Código Civil y Comercial nos dice que nosotros tenemos que interpretar la ley en relación a sus palabras, partiendo de las palabras, pero en consideración con las normas constitucionales, porque son supralegales. Y si la norma ordinaria contradice la norma constitucional o las normas que la Constitución también le da garantía supralegal, entonces esa regla común puede ser tachada por inconstitucionalidad. Entonces, sabemos que la ley es obligatoria para todos, pero que la ley es el conjunto normativo. Entonces, vamos a ver ahora algunas normas en particular. Estamos hablando de familia y de daños. No hay una definición de familia en el código, así que Ariadna no me puede ayudar. Y la realidad es que yo tampoco los puedo ayudar demasiado, ni creo que ustedes me puedan ayudar demasiado a mí, porque es muy difícil determinar qué es una familia hoy, en la actualidad, en la República Argentina. ¿Por qué es muy difícil? Porque hasta hace poco había definiciones de familia muy buenas, que cerraban muy bien para lo que era la ley. Entonces algunos autores decían que familia es aquel grupo de personas que se encuentran alcanzadas por las consecuencias de las normas que regulan el matrimonio y la filiación. Entonces, bueno, familia jurídicamente era el grupo de personas hasta donde las consecuencias de la ley de filiación y de matrimonio llegaban. Si tratáramos de hacer algún acercamiento a eso, utilizar algo de eso hoy, podríamos decir que jurídicamente familia hoy es el grupo de personas integrado por aquellos sujetos alcanzados por las normas que regulan la filiación, todo tipo de filiación, el matrimonio y las relaciones jurídicas análogas, porque hay familia no habiendo filiación y hay familia no habiendo matrimonio. No alcanza con la filiación y el matrimonio, pero no solo por la unión convivencial. No nos olvidemos, antes de que haya unión convivencial, porque para que haya unión convivencial uno de los elementos son 2 años de convivencia.
Y en esos 2 años previos hay una relación que es también de familia. Hay consecuencias de esa convivencia, por ejemplo, en cuanto a las presunciones de paternidad, etcétera, etcétera. Hay deber alimentario. Hay deber alimentario, porque si no, nunca se llegaría a ver unión convivencial, porque para que haya unión convivencial se tiene que haber convivido durante 2 años, y convivir es más que cohabitar. Se tiene que haber compartido, tiene que haber existido ya ese objetivo común. Y sin embargo, por definición legal, todavía no hay unión convivencial, porque la unión convivencial tiene como uno de sus requisitos que hayan transcurrido 2 años. Pero no es el tema de hoy. Vayamos a que estamos hablando de familia, tenemos más o menos que saber a qué nos referimos. El único elemento común hoy a todo tipo de familia no es el matrimonio, porque no hay matrimonio en todo tipo de familia. Y no es la filiación, porque hay familia aunque no haya hijos. 2 personas que se unen en un proyecto de vida en común, determinado por el afecto, por ejemplo, también son familia. Pero también hay familia aunque no existe el elemento afectivo. El elemento afectivo del matrimonio, de la unión convivencial, etc., es lo que los sociólogos denominan amor romántico. El amor romántico es aquel tipo de afecto especial que tiene como uno de sus elementos tipificantes o caracterizantes la atracción sexual. Y la atracción sexual, el amor romántico, el amor y el afecto, ni siquiera son elementos del matrimonio. Nunca un jefe de registro civil iba a poder negar un matrimonio porque la persona le dijera no estoy enamorado. Hay gente que se casa porque está enamorada. Hay gente que se casa exclusivamente por atracción sexual. Hay gente que se casa para asistirse. Las personas de 90 y pico de años que van al registro civil generalmente no van con una sobrecarga de producción hormonal por la atracción sexual. Va para asistirse. Va para asistirse unos a otros y es lícito. Y más allá de que hay otras cuestiones que nos parecerán bien o mal o más o menos según cada uno de nosotros, pero toda la vida hay gente que se ha casado, por ejemplo, para mejorar su estatus social. Hay gente que se ha casado con alguien para mejorar su estatus económico. Y podía el jefe de registro civil decir, no, no lo caso porque este señor tiene muchos años, la señora tiene menos años y el señor tiene más plata que la señora. No, ¿por qué no podía negarse? Pues se lo prohíbe la Constitución. Las acciones privadas de los hombres quedan reservadas, dice la Constitución, a Dios. Yo lo traduzco. Quedan reservadas a el ámbito íntimo de la persona. Puede ser Dios, puede ser una creencia superior, puede ser los propios valores, el estándar moral o lo que ustedes quieran. Lo cierto es que familia es cualquiera de esas posibilidades, con hijos, sin hijos, con consanguinidad, sin consanguinidad, con matrimonio, sin matrimonio. Pero toda familia tiene un elemento común que es la solidaridad. Solidaridad impuesta por reglas, por ejemplo, en el matrimonio, en la unión convivencial, pero también la solidaridad espontánea. Hay personas que se unen para convivir. No hay atracción sexual, no hay amor romántico, no hay nada de eso, pero sí hay una intención de asistencia recíproca. Y eso es solidaridad. Y tienen una convivencia, tienen un proyecto de vida en común, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que familia. Ahora nos faltaría saber, porque estamos hablando de daños en el derecho de familia, saber qué es daños. Entonces, Ariadna nos va a decir, para el derecho positivo argentino, que es obligatorio para todos, porque leyó el artículo 4, nos va a decir ahora qué dice el artículo 1737. Aguárdame un segundito. 1737. A propósito, yo la paso del principio mucho más adelante porque ejercitamos. A ver. 1737, doctor. Creo que sí. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. ¿Por qué número va? Espere, ¿por qué número está? 1646. Bueno, entonces primero lee 1717. 1717. Sí, lo tenés más cerca. Sí. 1717, ya estamos igual.
Dice así, antijuricidad. Sí. Cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídica si ésta no está justificada. Perfecto. ¿Y el 1737 ahora? El 1737 dice así, concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Perfecto. Y ya que estamos leyendo ahí, está en ese número, ahí pegadito, pegadito tiene el 1738 que interesa mucho, sobre todo va a ver que al final menciona el proyecto de vida. Entonces lo leemos también. 1738 y dice así, indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima. El lucro cesante, patrimonio de la víctima. El lucro cesante en el beneficio económico, esperando de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Fíjense que sabemos que cuando hablamos de daño, estamos hablando de un menoscabo en cualquier tipo de interés no reprochado por el ordenamiento jurídico. Es decir, por supuesto, no me van a tener que indemnizar si mi interés era un interés en algo que es contrario a la moral y las buenas costumbres. Puedo yo tener un interés, pero que no sea un interés legítimo, y entonces en ese caso la ley no me protege. Ahora, en todos los otros casos, cualquier interés que se vea menoscabado, no quiere decir que el daño ha fulminado, ha liquidado o ha eliminado todo lo que me interesaba. El solo hecho que lo haya reducido en algo ya lo hace reparable. Y vemos que usted había leído el 1717, que el daño ya consiste en una ilicitud. El daño por sí mismo es antijurídico. Lea el 1716. Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. ¿Y el 1718? ¿Qué parte, doctor? Del 1718. ¿Entero? Bueno, hasta donde le dé el aliento. Vamos, es varias partes. Pero con la primera parte, mire, se lo sintetizo. Son las causas que exoneran de responsabilidad. Es decir, son las causas que excluyen la responsabilidad. ¿Por qué? Acá hay una cuestión que yo trato de no utilizar las palabras filosofía, etcétera, etcétera, porque parecen aburridas. Pero lo cierto es que muchas veces son de estricta aplicación útil. Por ejemplo, el ordenamiento jurídico prevé que yo puedo realizar ciertos actos que el ordenamiento jurídico no quiere que yo realice. Por ejemplo, el ordenamiento jurídico no quiere que yo mate. No quiere que yo mate. Matar está prohibido. En ciertas circunstancias, el ordenamiento jurídico se hace bastante tolerable conmigo. Por ejemplo, en la legítima defensa propia o de un tercero. Por lo tanto, y por eso mencionaba lo de la filosofía, hay algunos autores que hablan de que los principios generales del derecho pueden ser universales. Eso es un disparate. Los principios generales del derecho no pueden ser universales porque cada población responde a su propio estándar. Entonces, hay países donde tienen pena de muerte. Entonces, no es la vida un valor que esté sujeto a una protección superior. Ni siquiera hay un autor que se llama Finis, y Finis dice, no, la vida es un valor universal, es un principio universal del derecho.
No, en la Argentina existe la posibilidad de que la vida de otro sea considerada con un valor inferior a otra vida. La vida del dañador se pone en una situación posterior al derecho de protección de la vida de aquel que protege al que va a ser dañado, aun siendo él la propia víctima. Entonces, no existen los principios generales del derecho universales, existen los argentinos. Estamos hablando de los argentinos que son característicos propios. Dentro de esto, usted va a ver que el artículo 1718 protege los ejercicios regulares de un derecho, la legítima defensa. Eso es lo que hace en síntesis en el artículo 1718. Es decir, no está reprobado por el ordenamiento jurídico que en ciertos casos yo cause un daño, sobre todo cuando en muchos casos con eso estoy evitando un daño de mayor magnitud, un daño superior. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En algunas ocasiones las personas tienen que realizar un daño, pero con ese daño evitan que la víctima sufra un daño superior o evitan que un tercero que tiene una mayor protección legal sufra un daño. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. ¿Se entiende, Ariadna? Muévame la cabeza a alguien, así sé. Sí, están moviendo la cabeza, están afirmando, doctor. Bueno, entonces, sabemos que la ley es obligatoria para todos, sabemos más o menos que el daño es el menoscabo a cualquier interés lícito, sabemos que en algunos casos se me admite dañar y se me exonera de responder, porque lo vimos recién. Sabemos que ya el daño es antijurídico, todo eso lo sabemos. Ahora, seguimos diciendo, ¿pero es aplicable al derecho de familia? Esa es la pregunta que los juristas argentinos los ha enfrentado y los sigue enfrentando. Ahora, yo insisto con esto. A ustedes lo que piense yo, en realidad no les interesa nada. A ustedes lo que les interesa es aquello que es jurídico porque es obligatorio. Porque es lo que ustedes van a poder exigir que se aplique para que le resuelvan sus planteos. Por eso hice leer el artículo 4. Porque lo obligatorio es la ley. Entonces vamos a ver ahora un poco si esto se le puede aplicar al derecho de familia o no. El principio general es que el intérprete no puede hacer excepción donde el legislador no hizo excepción habiendo podido hacerla. Es decir, allí donde la ley no excepcionó habiendo podido hacerlo, porque a veces la ley no puede excepcionar porque no se le ha planteado todavía ese supuesto. El tema de la crisis de salud nos ha puesto en circunstancias, por ejemplo, que el legislador nunca podía prever. Nunca podía prever. Entonces no podemos nosotros decir, no, acá no puedo aplicar excepción porque no está prevista en el Código Procesal. No está previsto en el Código Procesal la notificación por WhatsApp. Y como el legislador no dijo que puedo excepcionarme notificando por WhatsApp en algún caso, entonces no lo aplico. No, señores, nunca el legislador iba a poder prever eso, por eso es que en ese caso no es necesaria la excepción. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Estoy mirando las caras de todos, de Doris, de Libertad, de todas. Leticia, Daniela. Escúchenme. Volvamos para atrás. La ley es obligatoria para todos. ¿Me lee el 401, Ariadna? ¿Cómo no, doctor? Dice, esponsales. Este código no reconoce esponsales de futuro. No hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del enriquecimiento sin causa o de la restitución de las donaciones si así correspondiera. Ustedes fíjense que el código dice que el daño es antijurídico, que el que daña repara, que... Sin embargo, en este caso, en el 401, no nos encontramos ni ante la legítima defensa, nada, no está ninguna de las causas de excepción de 1718. Pero la excepción la crea el legislador en el mismo artículo donde dice esta promesa o el incumplimiento de esta promesa. ¿Por qué?
Porque la imputación del daño se puede basar en la acción u omisión de un deber, más allá de la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva no requiere acción u omisión. La responsabilidad objetiva queda establecida con otro fundamento. Pero la responsabilidad subjetiva requiere la acción de algo prohibido o la omisión del cumplimiento de un deber. En este caso hay una promesa. El que incumple con una promesa, si daña, debe reparar. En algún momento la Argentina se reparó por incumplimientos esponsales. Fue lo que ocurrió entre el año 1987 y 2015. La ley de matrimonio, la 2393, decía que el incumplimiento de esponsales no daba lugar a la reparación de daños. Sin embargo, la ley 23515 eliminó esa frase. Comenzó a regir en el año 1987. Y hasta que vuelve en el 2015 el Código Civil y Comercial con esta norma, durante todo ese periodo, el que le decía a la novia o al novio o al que sea que se iban a casar, si después no se casaban, y eso causaba daño. Pues podía ser que no causara daño. Podría ser que no causara daño. Podría ser que a una chica o a un chico o a un señor o a una señora el que le prometió matrimonio, después no se lo cumpla y que en realidad eso ni siquiera entristeciera al otro, sino que el otro dijera, menos mal, pude escaparme. Porque no se requiere solo el incumplimiento de un deber, se requiere que haya daño, se requiere el menoscabo al interés. No sé si soy claro. Se requiere el menoscabo al interés. Entonces, volvemos para atrás. El 401 dice que esta persona que no cumple no indemniza. Ahora leamos el 431 para ver si dice algo parecido. Vamos con el 431, doctor. Que dice así. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Y dice que no será resarcible, que ningún tribunal admitirá demanda. Como decía el 401. ¿Se acuerda que el 401 decía que no? A ver, el 401 era el incumplimiento de una promesa, ¿verdad? Y el 431 dice que los cónyuges se comprometen. ¿Qué pasa si los cónyuges no cumplen el compromiso de asistencia, alimentos? ¿Y Ariadna? ¿Cuál? Me está poniendo en una situación ahí que no puedo salir. Me tiene contra la esquina. Volvemos para atrás. Allá donde la ley no excepciona, no puede el intérprete excepcionar. Siempre y cuando la ley haya podido excepcionar. Si el legislador pudo poner la excepción al 401, también la pudo poner el 431 y no la puso. Quiere decir que la ley quiere que se repare. ¿Por qué? Porque si no cumplo con mi deber de asistencia, el deber de asistencia es mucho más amplio que los alimentos. El deber de asistencia es un género. Tenemos una participante que dice, aplico el 1738. ¿Qué dice? A ver. No, ya lo leímos, ¿se acuerdan que yo dije que presten atención? Ya lo leímos, pero bueno. Derecho de vida. Y aplica el 1738 y ¿qué hace? ¿Cómo se llama la señora que dijo eso? La persona que dijo eso. Beatriz. Beatriz, te habilito el micrófono si quieres decir algo. Sí, ¿dónde está? Que no la veo. Ahora sí. Lenovo dice, pero sí, a ver. Acá está. Sí. Acá estoy. ¿Qué haría usted, Beatriz, en este caso? Y yo aplicaría el 1738, dar esa intendencia al proyecto de vida. O sea que diría que tiene que indemnizar. Sí. Porque tengo un proyecto de vida interferido y busco la causal por la cual me interfirió. No sé, por infidelidad, porque tiene una familia paralela, porque
Ahora, esconde bienes para el matrimonio. Claro, puede ser que una de las dos personas incumpla los deberes del 431 y que eso al otro no le cause daño. O puede ser que le cause daño. Si no le causa daño, no hay que reparar, porque la reparación es al daño, es reparación del daño. No alcanza el incumplimiento del deber. Yo puedo incumplir un deber sin causar daño. Ahora, si yo incumplo un deber y causó daño, debo reparar en la medida del daño causado. ¿Y qué es lo que reparo? Lo que dice el 1738. Y dentro de las cosas que dice el 1738, y acá Beatriz me da pie para irme para otro lado del diálogo. Habla de interferencia al proyecto de vida. Y sobre esto también se habla tanto, porque los que nos dedicamos al derecho nos gusta hablar y todos tenemos ideas propias y todos somos creativos. Todos, somos todos. A veces dicen que hay profesiones más creativas, los artistas plásticos, los escultores. No hay nadie más creativo que los abogados, vivimos inventando en todo sentido. El 1738 habla de la obstrucción al proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida lo desarrolló muy bien entre los latinoamericanos un profesor que se llama, un peruano, Carlos Fernández Cesarego. En realidad, él toma la idea de los italianos que hablan del daño existencial y la desarrolla con el daño al proyecto de vida y realmente lo hizo muy bien. Eso llevó a que en la Argentina muchos consideraran que el daño al proyecto de vida era un nuevo rubro indemnizable. Es decir, se indemnizan todos los rubros que ya conocíamos, incluido el moral, más el daño al proyecto de vida. En realidad, tanto el desarrollo de Fernández Cesarego como el desarrollo de los profesores italianos sobre el daño existencial y lo que acá han sostenido quienes son los máximos exponentes hoy del derecho de daño, por ejemplo, desde la judicatura, Sebastián Picasso, que es camarista en lo civil de la Sala A de la Justicia Nacional. Ellos lo que sostienen es que el daño al proyecto de vida integra un género que se llama daño extrapatrimonial. Y el daño moral, que antes lo que antes se denominaba daño moral, incluía el daño al proyecto de vida. Y ahora no es que sean dos daños distintos, sino que ahora la denominación es daño extrapatrimonial y dentro del daño extrapatrimonial está el daño moral y el daño al proyecto de vida. Algunos autores dicen que no. Algunos autores dicen que el daño moral, y yo les doy las dos posturas porque no tengo por qué ser yo el árbitro que diga quién tiene razón. Hay quienes dicen que no, que el daño moral y el daño al proyecto de vida difieren. El daño moral en general es un daño que se produce instantáneamente, que puede provocar secuelas posteriores, pero el daño es instantáneo. Y que el daño al proyecto de vida es un daño que puede no ser actual, puede aún no haberse desarrollado como daño, pero interfiere en la proyección de la vida futura. Podría tratarse el caso de aquella persona que pensó que iba a estar toda su vida con otro, que a la mayor edad se iban a asistir, etcétera, etcétera, y se encuentran sin eso. Claramente hoy se ve, por ejemplo, en la obstrucción al daño del proyecto de vida, que pasa incluso con posterioridad a una sentencia de divorcio, cuando los divorcios fueron resueltos, sentenciados con la ley anterior y quedaba una consecuencia alimentaria en favor de los cónyuges inocentes. Y que ahora la aplicación inmediata de la nueva ley ha hecho cesar esos alimentos
que habían quedado establecidos para los cónyuges inocentes. Esa persona, además de sufrir el daño, si es que el divorcio le provocó un daño, porque puede ser que el divorcio tampoco le haya provocado un daño. A lo mejor esa persona salió beneficiada con el divorcio. ¿Por qué? Porque el otro cónyuge cometió, no sé, una infidelidad, se produjo el divorcio, se liberó del otro cónyuge y le quedó una buena prestación alimentaria, que le permite vivir sin aguantar al otro el resto de su vida. Pero ese fue su proyecto de vida, consecuencia de una resolución judicial, que hoy se ve afectada por la aplicación inmediata que se hace como consecuencia de la interpretación del artículo 7 del Código Civil y Comercial. Pero lo cierto, yo coincido en mi postura con lo que dice Beatriz, pero mi postura no es mi postura. Mi postura es lo que dice la ley. El artículo 4 dice la ley es obligatoria, el que daña debe responder. Hay una imputación de la causal de daño sobre esa persona y si ha habido una obstrucción al proyecto de vida, ahí está cumplido la reparación y la medida de la reparación en que debe producirse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cómo podría yo justificar que el que dañe no responda porque estamos en una relación intrafamiliar? ¿Qué podrían decirme ustedes como abogados de la otra parte? ¿Qué puede decir alguien para sostener una postura? Pero ojo, no se olviden que si nosotros vamos a sostener una postura contraria, somos juristas. No podemos sostenerlas porque nos gusta o porque nos parece o porque me resulta más simpático. La tenemos que sostener y la tenemos que fundar. No se olviden, por ejemplo, que hasta los propios jueces que tienen el imperio están obligados a fundar sus resoluciones bajo apercibimiento de nulidad de sus actos. Entonces, cualquier cosa que digamos ahora, vamos a tener que fundarla. ¿Qué podría sostener yo para decir que no hay reparación en la relación intrafamiliar del daño? ¿O qué podría sostener yo para decir que las normas de daños no se aplican al derecho de familia? No hay ninguna norma que diga que las normas de la responsabilidad civil o de daños se le aplican a tal libro del código y no a tal otro libro del código. No ha habido excepción hecha por la ley. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, más allá de eso, seguramente alguno de todos los numerosos presentes tiene una postura contraria a esto. Y sería bueno que la manifieste. No sé si alguna persona quiere decir algo, pero puede escribir en el chat, yo le habilito el micrófono, o solicita la palabra a través del emoticón. O silencio, que también puede pasar. Es espantoso que nadie me contradiga. Necesito que alguien me contradiga. Es muy difícil, doctor, tiene una preparación muy importante. No sé quién se animará. Hay que desafiar al otro. En el derecho siempre hay que desafiar al otro. Si no, no. Es como si entran dos boxeadores y uno no levanta los brazos. Bueno, a mí al principio me agarró así. Así que bueno, ¿alguna quiere hacer algún comentario? Que se le habilite el micrófono. Volvamos entonces para atrás. Volvamos a pensar en la cuestión de daño. No existe solo el daño pensando en el matrimonio. Ojo, nosotros somos seres con desempeños intelectuales. Los seres con desempeños intelectuales tenemos una facultad mayor que otros seres que no tienen desempeños intelectuales. Hay seres que solo actúan en base a una inteligencia basada en la experiencia o memoria. Y hay seres que tienen esta otra facultad, que es proyectar aún aquello que no han vivido con su experiencia ni propia ni ajena. Y eso somos nosotros.
Lo voy a llevar ahora a seres muy básicos para que vean el ejemplo. Pero si el perro se quema con esa estufa, el perro le queda el recuerdo de que eso duele y no se acerca nunca más a la estufa. ¿Sí o no? Sí. El ser humano no necesita tocar y quemarse para saber que eso duele. Puede proyectar que el excesivo calor provoca dolor y no necesita quemarse para no volver a acercarse. ¿Por qué les digo esto? El derecho es dinámico, el derecho crece y los que hacen crecer el derecho son los abogados. Los abogados abastecen a los jueces a través de sus peticiones y los jueces con esas peticiones hacen construcciones jurídicas que se denomina doctrina jurisprudencial y van creando, formando, enriqueciendo el derecho. En la actualidad hay una tendencia social clara y determinada hacia la exigencia de éxito. Hacia la exigencia de éxito. Las personas que todavía no han completado su desarrollo de manera suficiente como para desenvolverse por sí mismos y a título propio, se encuentran sujetas a las exigencias impuestas por mayores, fundamentalmente en un par de aspectos. Uno es hacia la notoriedad pública, porque el éxito hoy se encuentra también en la notoriedad pública. Y otra es hacia la capacidad de adquisición de bienes, hacia la capacidad de ser productores materiales. Esos son los dos elementos que claramente hoy la sociedad ve como manifestación de éxito. Algunos notables, por ejemplo, una de las 100 personas declaradas los notables del siglo XX, el profesor Philippe Mallory, ha sostenido que el éxito valioso es el éxito de los principios morales y no los éxitos materiales ni los financieros. Pero lo cierto es que la concepción general está basada en lo otro. También es cierto que en los desempeños de la familia no existe solo el deber de fidelidad y de asistencia del 431. Podemos leer todos los deberes que se les imponen a los padres en ejercicio de la responsabilidad parental. Vamos a poder ver también que los padres en algunos casos se exoneran de responsabilidad por los daños que causan sus hijos cuando han entregado la custodia, no cuando han delegado el ejercicio de la responsabilidad parental en terceros, porque en ese caso los padres siguen manteniendo la facultad de supervisión de los actos autorizados por aquella persona que fue designada delegado. No sé si estoy siendo claro, no sé si estoy confundiéndolos. Lo cierto es que existen muchas formas de incumplimiento de deberes familiares, no solamente los matrimoniales. Y algunos de los más claros que se ven ahora son los que se derivan de incumplimiento de deberes de responsabilidad parental. El que se va a desarrollar en mayor medida, y todo así lo preanuncia, son esos derivados de las exigencias en que los padres someten a sus hijos. Es bastante común ver que chicos de corta edad son llevados a los castings de los canales de televisión para ver si un chico a los 6, 7, 8 años ya puede empezar a desempeñarse en la televisión. Los chicos, los menores o los niños son seres humanos. ¿Qué diferencia existe entre los seres humanos que son niños, menores o chicos y los que no lo son? La diferencia que existe es que todavía no se han desarrollado lo suficientemente como para desempeñarse por sí solos, es decir, como para desempeñarse por sí mismo y a título propio. Eso es lo que marca la diferencia. Es decir, ellos requieren de una asistencia para no quedar en un estado mayor de vulnerabilidad. El chico, a su vez de que tiene esa falta de desarrollo,
le provoca una mayor libertad. No tienen responsabilidad. Los niños, chicos o como quieran llamarlos, no tienen responsabilidad. Lo cual les permite una creatividad superior que aquella que nos limita a los adultos. Los adultos tenemos condicionamientos dados por la responsabilidad y no podemos expresar cualquier cosa. Un chico puede expresar cualquier cosa y eso le desarrolla su capacidad creativa. Tiene una edad que el desarrollo de esa creatividad requiere lo que se denomina el juego. ¿Qué es un juego? Es un desempeño hecho de manera irresponsable. Ese desempeño hecho de manera irresponsable le permite al niño su desarrollo pleno. Si a la edad en que el niño que tiene que tener ejercicios irresponsables para poder desarrollarse, le imponemos cumplir con responsabilidades, no estamos respetando la evolución natural que le corresponde. El niño, en lugar de poder ir a jugar a la pelota, al baldío, a la vereda, treparse un árbol, pegarle un naranjazo al vidrio del vecino, agarrarse a trompadas con un amigo o hacer un dibujo, tiene que estar yendo a aprender la letra que va a tener que repetir cuando entra al canal de televisión, o a bailar o a moverse. Pero no es el único. No es el único. El padre, generalmente el padre que fue no el mejor jugador de algún deporte, lo lleva a su hijo a que trate de poder satisfacerle aquello en lo que él se vio frustrado. No fui un gran jugador de fútbol. Entonces yo lo llevo a mi hijo a una canchita de fútbol y le digo, pero dale, pero agarrala, pero no seas tarado, pero no te la dejes secar, pero apurate. El niño tiene una exigencia. Y el niño no fue ahí a tener una exigencia, fue a jugar. ¿Qué es jugar? Desempeñarse sin responsabilidad. Si le pongo responsabilidad, lo privo del desarrollo de la creatividad. Y esto afecta lo que hoy dijo Beatriz, el proyecto de vida. ¿Qué es el proyecto de vida? El proyecto de vida es aquel transcurso que naturalmente le corresponde a mis características. A mis características. Mi proyecto de vida no es el proyecto de vida que tenía mi papá y que se le frustró. No sé si soy claro. No sé si soy claro. Pero es así. No se le puede imponer a los que todavía no se han desarrollado que alteren el orden de sus desempeños y cuando no tienen que tener responsabilidades que las tengan. Los chicos tienen derecho a jugar. Es parte del derecho de los chicos el esparcimiento. Fíjense que incluso es hasta uno de los rubros del deber alimentario. ¿Por qué? Porque la estructura jurídica se analiza en su conjunto. En el análisis de la estructura jurídica en su conjunto sabemos que la ley es obligatoria para todos, que los padres tienen que permitir que los chicos tengan su desempeño según su proyecto de vida, es decir, en respeto a sus características propias, su tipificación como sujeto. Es parte de un grupo que es la familia, pero a su vez es un sujeto individual. La familia es aquel grupo de personas que se caracteriza por lograr que la satisfacción de cada uno de sus sujetos solo que se logre a través de la satisfacción del conjunto. Es muy raro que en la familia uno pueda estar padeciendo y el resto pueda estar satisfecho a pesar del padecimiento del otro. Es una característica de la familia. ¿Por qué? Por aquello que les dije hoy. El único elemento común a todo tipo de familia es la solidaridad. Cuando dañamos por incumplimiento de cualquier deber, y el deber puede ser de acción u omisión, el incumplimiento de un deber de acción o el incumplimiento de un deber de omisión, no necesariamente genera responsabilidad, pero sí si va unido a la causación de un menoscabo de los intereses del otro sobre el cual yo tengo un deber. Ahora, no se olviden que en términos generales los
los deberes de uno son derechos del otro. Y los derechos, en principio, son renunciables, pero no siempre. Cuando los derechos son de tal trascendencia que la sociedad está comprometida en eso, esos derechos se denominan intereses. Por eso se habla del interés superior del niño. ¿Y qué caracteriza un derecho para ser considerado un interés? Que esa atención que pone la sociedad sobre eso hace que ni siquiera el beneficiario de la acción, el acreedor de la acción, puede exonerar al deudor de su cumplimiento. Ejemplo claro es, no puede el niño decirle, papá, te exonero del deber de mandarme al colegio y me quedo en casa. El beneficiario es el niño, el obligado es el padre, pero el beneficiario no puede exonerar al padre, porque se trata de un interés superior del niño y por lo tanto no está dentro de la autonomía de la voluntad. Está impuesto por el ordenamiento con una manera suprajerárquica. Esto en términos generales es la base del tema por el que fui convocado. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta en concreto, estoy a disposición de todos. Tenemos unas preguntas, doctor, que se han hecho al principio, al comienzo de su disertación. Yo igual se las leo, pero aviso. A ver, aguarda un segundito. A ver. Tenemos una pregunta que dice así. ¿Pueden existir diferentes doctrinas sobre la reparación del daño, pero hay que hacer lo que dice la ley? Sí, para mí no cabe ninguna duda de que, a ver, siempre las cuestiones yo trato de llevarlas a la vida real. Todos los que estamos acá hemos sido alumnos. Hemos sido alumnos. Cuando se presenta un alumno ante un profesor y el profesor le empieza a preguntar, a ver, ¿qué es tal cosa? Y entonces el alumno contesta. Y después el profesor le dice, no, pero a ver, ¿qué es tal cosa según la concepción del profesor Antonio Chicu? Ah, según Chicu tal cosa. No, bueno, pero ¿qué dice al respecto Zanoni? Ah, no, Zanoni dice tal otra cosa. ¿Y qué dice Bossert? No, Bossert dice otra cosa. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Ni lo que dice Zanoni, ni lo que dice Chicu, ni lo que dice Bossert es obligatorio. Lo único que es obligatorio es lo que dice la ley. Zanoni, Bossert o cualquiera de ellos me puede ayudar a mí a comprender lo que dice la ley a través de alguna explicación, relacionando lo que dice el artículo 1716 con lo que dice el artículo 1738. Me advierte, son estudiosos, son investigadores, han visto todo el panorama y entonces ellos me hacen la relación normativa adecuada, aparecen y me dicen, momentito, ojo que está la Constitución Nacional. Pero en definitiva, ellos también tienen que fundar su postura en la ley. Ellos tienen que fundar en la ley. Cuando nosotros nos presentamos ante un juez, lo encorsetamos si toda nuestra fundación está hecha sobre la ley. Esa es la realidad. Ahora, yo me puedo presentar ante la doctora Taliercio y dice, mire, qué sé yo, Révora dice tal cosa. Y la doctora Taliercio me dice, ¿y? Révora dice eso, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice Révora. Ahora, si yo le digo a la doctora Taliercio, el artículo tal dice tal cosa, la doctora Taliercio también me puede decir que no, ¿eh? Pero ¿qué tiene que hacer? Va a tener que hacer un proceso de declaración de inconvencionalidad o inconstitucionalidad o demostrar que esa norma que yo invoqué es una norma general y que hay una norma particular, específica, que por lo tanto la vence, o que la norma que yo invoqué es de tal fecha y hay una posterior que la deroga. ¿Entienden lo que digo? Entonces,
no se puede fundamentar en la doctrina autoral, porque la doctrina autoral no obliga a nadie. Lo que hacen esos grandes autores es anticipar un poco la tarea que nosotros pretendemos que después hagan los jueces, que es la relación internormativa, pero siempre sobre el fundamento de la relación internormativa. ¿Alguna otra? Sí, en realidad tenemos un montón de preguntas, doctor, pero por una cuestión de tiempo, como siempre decimos en estas actividades, el tiempo es tirano, podríamos estar horas y horas leyendo preguntas, pero lamentablemente no podemos, así que voy a hacer 2 consultas más y vamos con el cierre, doctor, si le parece. En la medida que ustedes consideren, yo estoy a disposición de ustedes, es decir, comprendo que hay gente que tendrá que retirarse, pero yo siempre estoy haciendo con ustedes, al estar con ustedes estoy con quienes quiero estar. Muchísimas gracias, doctor. Lo que pasa es que también tenemos una actividad en breves, la gente del área, entonces sería un inconveniente nuestro, ¿no? Por la falta de su voluntad. Sino, desde ya muchas gracias por el comentario igual. Vamos con las últimas 2 preguntas y es así. Una pregunta de Lucía que dice: me gustaría saber si la Suprema Corte de Buenos Aires, si la Suprema Corte ya definió en alguna causa cuál es el fuero competente, ya que he visto que se excusan tanto los civiles como los de familia. No hay una definición de competencia. Incluso no ha habido una definición de competencia expresa en la justicia de todo el país. Es decir, que cada magistrado está resolviendo según lo que considera cada magistrado en la especie. No podría yo indicar una postura mejor o más proclive a algo. Cada magistrado está determinando lo que a su conciencia corresponde legalmente. Pero no hay una determinación de la Corte de Provincia. Y bueno, vamos con la última pregunta, doctor, que dice así, que la repitieron 2 personas diferentes. Dice: ¿se puede pedir daño por impedimento de contacto con los abuelos o abuelas? Sí, por supuesto que sí. Sí, la relación de familia, y cuando hablo de relación de familia, acuérdense de esa definición que les di, que dije, que es hasta donde alcanzan las consecuencias de las normas que rigen, dijimos, la filiación, el matrimonio y relaciones análogas. Dentro de eso, por ejemplo, los abuelos tienen deberes. Hay una relación, y el derecho de familia está formado, tiene una característica, que es una relación derecho-deber. Hay una reciprocidad entre derechos y deberes. Y la obligación que se ve claramente es la de alimentos de los abuelos. La relación de los abuelos con los nietos es de asistencia, que es más amplia que alimentos. Entre ellos está el deber de comunicación también. Pero el daño lo puede estar sufriendo también el abuelo. Seguramente que no se lo causa el nieto. Porque aunque el nieto diga que no quiere ver al abuelo, la voluntad del nieto es inválida. Son los padres los que tienen que crearle una tendencia al hijo favorable a que quiera tener una relación familiar. Que tampoco se le puede imponer drásticamente. Eso sería perjudicial también para el niño. Ustedes no pueden parar al chico delante del abuelo que no quiere ver, porque ese no querer al abuelo puede ser un síntoma de algo que aún no ha aflorado. Bueno, doctor, le agradezco un montón. Voy a tomarme una atribución de 2 minutos para invitarlos e invitarlas. Durante todo este mes de noviembre, desde la Secretaría de Extensión, estaremos organizando jornadas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si quieren participar de las actividades, las pueden ver a través de las plataformas nuestras, de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. Ahí están publicadas todas las actividades que vamos a realizar durante esta jornada y durante todo este mes. Como siempre, las actividades son abiertas, gratuitas, así que bueno, si quieren se pueden anotar. Desde ya, bueno, doctor, muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra al doctor
Muchas gracias a ustedes. Y yo les digo, para mí estar con ustedes es lo que ya les manifesté. La doctora Taliercio, aunque ella no emita palabra, a mí me alimenta. Yo solo ver los gestos de ella, en un sentido o en otro, me guían hacia dónde hay que desarrollar el derecho. Así que yo también me voy enriquecido de esto solamente por las actitudes de ustedes que para mí son un alimento suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Arce. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros ejercemos la extensión universitaria desde el concepto del diálogo y el enriquecimiento mutuo de la gente que participa como la gente que diserta. Yo también creo en ese concepto de que en ese diálogo se produce un enriquecimiento sin lugar a dudas. Yo le voy a pasar la palabra a la doctora Alicia Taliercio, quien seguramente, Alicia, no sé si vamos a adelantar el tema que tenemos la semana que viene, ¿verdad? Que es un tema bastante importante. Y respecto de lo que dijo Ariadna, nosotros quizás para facilitarles a ustedes, a quien le interese participar en alguna otra actividad vinculado al mes que estamos conmemorando sobre la no violencia sobre la mujer, les vamos a enviar mail con esas actividades. Alicia, te paso la palabra y cerramos la actividad. Muchísimas gracias, Fabio. Bueno, doctor Marcos Córdoba, excelente. Mientras usted hablaba, uno va pensando en todo lo que le toca vivir como jueza, ¿no? Y le puedo asegurar que me trajo a la memoria tantas situaciones, tantos casos, que por momentos me sentía emocionada. Y es porque muchas veces, sobre todo cuando se refería a los niños, ¿cuántas veces los niños pierden el rol de tales y están actuando como protectores de sus propios progenitores o están actuando, mimetizándose con alguno de ellos y no pueden cumplir su verdadero rol? Me pregunto, ¿cuánto daño les estamos haciendo a estos niños y cómo repararlo? Es algo que me viene preocupando hace un tiempo, que lo estoy estudiando en especial y que, bueno, en algunas de mis sentencias ya voy a desarrollar al respecto. Pero gracias, doctor. Realmente es enriquecedor todo lo que usted manifiesta y, bueno, es para seguir intercambiando ideas y, si usted nos permite, para seguirlo invitando. Gracias de todo corazón. Gracias, gracias y hasta pronto, hasta pronto. Antes de que se retiren todos, les quiero simplemente comentar lo que vamos a tener el próximo lunes, como hacemos cotidianamente, junto a la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. Nos van a disertar, todavía no tenemos los nombres específicos, sobre un tema que también nos preocupa en general, tanto a los abogados de la matrícula como a los funcionarios y magistrados que tenemos que resolver al respecto, que es la restitución internacional de los niños. Realmente otra clase que va a ser imperdible y que por supuesto los esperamos con el cariño y el amor de siempre. Gracias a todos. Besos para todos ustedes y en especial para el doctor Marcos Córdoba. Muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta pronto.